Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. De mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Pero muy buenos días, aquí estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, estamos con todos ustedes, los escuchas, que siempre están por allí del otro lado de los micrófonos. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Bien, encantada con ese tema inicial que pusimos hoy en el programa de los piojos, en relación a la entrevista que vamos a tener en la segunda media hora con la diputada Silvia Ibarguren en relación al proyecto Neptuno. Sí, el agua es justamente derecho de todas y todos. Bueno, eso es justamente ley, ¿no? lo que está en discusión, ¿no? Justamente, sí. el tema del derecho del agua como un derecho de acceso, como un derecho humano. Como un derecho humano. Exactamente. Hoy cambiamos un poquito el formato del programa, vamos a ir primero a las noticias y luego, porque ya tenemos aquí en estudios a la diputada Ana Olivera, hoy no va a ser que tenemos la columna, sino que está con nosotros aquí por una sorpresita, claro, especialmente. Una columna en vivo y eso permite que eventualmente podamos hacer alguna pregunta, algún comentario y conversar un ratito con Ana. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a la plaza. Nos vamos a la plaza. La lucha al movimiento. ¡Vamos a la plaza! Este miércoles 26 se llevará adelante el paro de 24 horas con movilización de la CESEU, coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, ante la imposición de la reforma educativa por parte del Poder Ejecutivo y la ANEP. No nos da lo mismo, es la consigna. Sí, exactamente. Tenían planificado una movilización al aire libre y por el tema de la lluvia lo pasaron para el Platense a las 10 de la mañana, pero el paro es todo el día. Mañana jueves se lleva adelante el acto de la Intersocial contra el modelo de desigualdad. En la conferencia de prensa brindada por la Intersocial, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, manifestó que la movilización denuncia que mientras el PBI crece más de un 5%, los salarios, jubilaciones y, por tanto, los pequeños y medianos comercios ven caer sus ingresos. Explicó que crece la pobreza y que se construyen herramientas y leyes que fortalecen desde una perspectiva jurídica lo que calificó como un proceso desigual e injusto. Por otro lado, la Intersocial se expresa contra la reforma jubilatoria por entender que no resuelve el tema del financiamiento, no habla de la seguridad social como un derecho humano, aumenta la edad jubilatoria y los años de trabajo para terminar cobrando una jubilación muy disminuida. El acto se realizará en la Plaza 1 de Mayo a las 18 horas. Esperemos que el clima acompañe, sí. Y seguramente va a ser una movilización muy importante de la Intersocial. Por otro lado, este domingo 30 de octubre se realizará una charla abierta con la temática Educación, Reforma y Presupuesto. Participarán Amira Fagundes por la FEU, Emiliano Mandasen por FENAPES,
Ana Silveira por el CEIPA y Luis Garibaldi, exdirector del MEC. Reiteramos, este 30 de octubre a las 16 horas en el Parque Capurro. Y mirá quién organiza, la Intersocial del municipio C, que seguramente va a estar mañana en la movilización que mencionábamos recientemente. Todos los barrios movilizándose, todos los departamentos y todo el país. Exactamente. El día viernes pasado, la empresa Casmu envió al seguro de desempleo a 86 trabajadores argumentando una modernización institucional. La presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casmu, Sonia González, manifestó en Zamboa TV que esto agrava la situación de conflicto que venimos teniendo por el despido de 56 trabajadores a lo largo del año y medio sin derecho a defensa, con un clima de trabajo dentro de la institución, producción de las amenazas y un reglamento altamente regresivo, que es imposible trabajar adecuadamente y con una actitud empresarial que lo único que hace es deteriorar los equipos de trabajo de forma tal que generan un problema para brindar la adecuada asistencia, decía por allí. Ante la consulta de cuál había sido el criterio para el envío al seguro de los 86 trabajadores, es un montón, más los 56 que mencionábamos antes, la presidenta de AFCASMU explicó que ha sido un criterio sin criterio. El CASMU elige al azar. Hay trabajadores que tienen edad jubilatoria, hay compañeras que se están reintegrando de su licencia maternal, hay trabajadores que tenían fijada la licencia para salir en noviembre, hay compañeros que tienen doble empleo o pensiones por lo que no les corresponde el subsidio por desempleo, lo cual implica que se quedan de pronto sin un ingreso importante, ingreso, ¿no? Claro. El martes 18 de octubre habían asumido las nuevas autoridades de la empresa y el viernes 21 se comunicaron las medidas de enviar al seguro de desempleo. No les interesa el diálogo, dice, violan permanentemente lo acordado en ámbitos tripartitos, violan el laudo una y otra vez, no les interesa a esta patronal ningún tipo de situación en donde se pueda trabajar normalmente, manifestó la dirigente. Decía más cosas en la entrevista, les recomendamos que vayan al canal de Zamboa TV, que ahí está toda la cobertura que hicieron los compañeros y compañeras en el marco de la asamblea que estaba llevando adelante AFCASMU. Saludamos allí ese canal alternativo, ¿no? Que como están en todas las reivindicaciones de las y los trabajadores, que no abunda, por dicho sea esto, ¿no? El sindicato de la Pilsen en alerta por faltas de políticas en defensa de la industria nacional. En un comunicado del sindicato de la Pilsen se informa que fueron notificados por la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza Sociedad Anónima el 24 de octubre la decisión de tomar por la dirección de la misma, 24 de octubre, de la decisión tomada por la dirección de la misma de importar latas de la marca norteña y Pilsen desde la República Argentina. Esta resolución, continúa el comunicado, genera profunda preocupación, ya que se está sustituyendo producción nacional por importación, con las consecuencias que ello puede ocasionar en la mano de obra ocupada en la planta de Minas. Otra vez Minas, que ya vimos el tema del Portland, ¿no? Sigue La Valleja bastante castigada. En la capital del departamento de La Valleja, que hoy ocupa el tercer lugar en índices de mayor desocupación. Sí, y agregan por allí también que las diferencias cambiarias entre el país vecino y el nuestro hace que las empresas se sientan atraídas a incrementar sus ganancias fabricando en Argentina y vendiendo en Uruguay. Las multinacionales encuentran aún más facilidades al tener varias plantas de elaboraciones cercanas unas de otras. A ello hay que sumarle la falta de políticas públicas de protección de la industria nacional, lo que facilita aún más el accionar de las multinacionales que, en aras de aumentar sus ganancias, no dudan en instalarse, retirarse del país en el que radican. Por esta razón, el sindicato manifiesta estar en alerta para defender los puestos de trabajo y la industria nacional, informó el Popular Web. Tremendo esto, ¿no? El gobierno favoreciendo a los más ahora. Sí, no cuidando la industria nacional y anteponiendo que las empresas ganen más de lo que ya ganan, porque no es que son empresas que se estén fundiendo, ¿no? Ya tienen un margen de ganancia, lo que hay es un egoísmo feroz, ¿no? Propio de este sistema neoliberal y capitalista en el que estamos, ¿no? Bueno, en el día de ayer el PIT-CNT en conferencia de prensa anunció que le solicitará al Parlamento que convoque a un diálogo social para lograr un cambio estratégico en materia de seguridad social. Otra reforma de la seguridad social intensa en derechos, financiada, solvente, universal y solidaria es posible
innecesaria. El presidente del PIT-CNT manifestó que esta reforma que impulsa la coalición de derechas no es una verdadera reforma de la seguridad social, sino que es solamente una reforma jubilatoria, porque es lo único que toca. Se inicia en función de una necesidad de abatir determinados déficits en la seguridad social y, lamentablemente, es un proyecto que la ley no toca, es un proyecto de ley que no toca nada que tenga que ver con la financiación. Sí, Abdala afirma que la oposición a este proyecto de ley es contundente, porque pierde en Uruguay la seguridad social, pierden los trabajadores, pierden los jubilados, pierden los jóvenes y un sector es el que gana y es el capital financiero y la SAFAP, informó el portal de noticias del PIT-CNT, por allí teníamos. Y en relación a esto de la reforma jubilatoria, nos enviaba un compañero, hay muchas actividades a nivel de las bases del Frente Amplio en relación a este tema, en muchísimos comités de base y en todo el país. En este caso en particular, se viene la reforma jubilatoria. Lorena Luján, y Carlos Clavijo, acércate al comité 9 de julio, este 28 de octubre a las 19 horas. El comité queda en Pablo Ehrlich y Mariano Soler. Así que si vivís ahí cerca de esa zona, te invitamos a que te arrimes y profundices en qué significa esto, porque no necesariamente toda la gente entiende la magnitud, ¿no? Y cómo nos va a impactar a todos y todas, ¿no? Sobre todo porque los medios lo maquillan preciosito, ¿no? Y hay que escuchar a los representantes de los trabajadores. Exacto. Que vaya así en ese ambiente, que están día a día trabajando, saben de lo que estamos hablando. Bueno, justamente Cable, este compañero que va a estar en esta charla, era uno de los integrantes por el PIT-CNT. Sí, por el PIT-CNT estoy diciendo bien, en la comisión que inicialmente se había creado para hacer una propuesta de reforma, ¿no? Que denunciaron todo el tiempo que lo menos que hubo fue diálogo. En determinado momento salió una propuesta de la mayoría afín al gobierno y los demás quedaron como en minoría y así siguió todo, como todos los espacios esos que han creado, viste, de participación, que son comisiones de expertos, que en realidad es una fachada para decir. Una fachada linda. Claro, escucha, pero y no. Ojo, yo también convoco a que estudien un poquito sobre el tema de la SAFAP y el retroceso, si eso sucediera, por favor, con toda la lucha en la calle que hubo justamente para defender la postura de los trabajadores allí cuando se les imponía una FAP. Todo es muy complejo, todo es a estudiar y bueno, nada, para allí tenemos todas estas actividades con gente que... El lunes el Frente Amplio va a estar anunciando su posición, va a tener discusiones en su interna, hubo una mesa política ayer, hay otra mesa política el viernes y seguramente el lunes en el arbolito que se hace ahí la mesa política en homenaje al primer triunfo del gobierno del Frente Amplio de la mano del compañero Tabaré Vázquez, se va a hacer formalmente el anuncio de cuál es la posición del Frente Amplio en relación a esta reforma jubilatoria, le decimos nosotros. Sí, claro. Ellos le dicen reforma de la seguridad social, pero en claro. realidad no toca ninguna de las otras cosas, solo se mete con la jubilación. Y ¿no? vaya si toca negativamente. Bueno, muy bien. Bueno, hasta acá estuvo el Vamos a la Plaza. Estuvo bien esto, picadito ahí, rapidito. Muy variado, hay muchos temas sobre la mesa. Y hay más. Pero claro, sí, no nos da el tiempo. Exactamente, muchos frentes abiertos, pero bueno, el movimiento popular se está organizando y está acumulando también, ¿no? Por eso la movilización de mañana del Intersocial, la volvemos a mencionar, es muy importante, porque tiene que ver con esto de la construcción de la unidad del movimiento popular, más allá de las organizaciones clásicas. Seguramente Ana lo puede contar porque ha estado por allí, en la zona del Marconi, Casaballe, se ha construido una multisocial. Que también hemos tenido aquí cubriendo en el programa. Exacto, que tiene mucho que ver con el trabajo que ha desarrollado el MIDES también en la zona, y el Estado, ¿no? Que ha generado herramientas. La interinstitucionalidad. Sí, herramientas para que la gente entienda que es un actor que puede dialogar con el Estado, y eso me parece que ha generado semillas que permiten que hoy que el Estado se retiró, el conocimiento que tenía la gente les permite juntarse, articular, poder conversar con los distintos niveles de gobierno. Es muy interesante ese proceso que se dio ahí como para pensarlo en otros lugares de Montevideo y del Uruguay también. Y fortalecer el que está ahí porque por lo visto también corre claro. riesgo y está medio... Sí. Pero es interesante el proceso de organización que se está dando, sobre todo en la periferia de Montevideo, a raíz de las intersociales, que tienen sus tiempos, sus procesos, sus maneras en función de las particularidades. Bueno, muy bien, ahora sí. Está. Nos vamos de lleno, como decimos siempre, en este caso no a la columna de Ana Olivera, sí darle la bienvenida al programa La Izquierda Late, que yo sé que ella quiere venir, pero bueno, justamente los miércoles se está dando todo el proceso de negociación allí en el Parlamento y te damos la bienvenida, diputada Ana Olivera, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, que
he estado aquí un par de veces, pero general el miércoles es un día de intenso trabajo en el Parlamento, por eso hacemos la columna del día anterior y hemos sido sinceros diciendo, bueno, hoy estamos grabando porque mañana está el tema el que se va a discutir, y me alegra muchísimo que hoy venga la diputada por el departamento de Río Negro, Silvia Barburen, porque fue brillante su intervención, tanto en todas las preguntas que realizó al Ministerio de Ambiente y a la OCE, por supuesto, al directorio de OCE, menos el integrante del Frente Amplio, porque el directorio de OCE no invitó a participar a Edgardo Ortuño, que es quien representa el Frente Amplio en el directorio, pero mucho más la síntesis que ojalá le haya llegado a la población que hizo en la conferencia de prensa. Y en segundo lugar, antes de entrar a las cosas que yo quería plantear hoy, comentar, retomando lo que recién acá planteaba Paola, que justamente mañana jueves es el día del mes que se reúne la Intersocial de Marconi en el Centro Cívico Luis Acuesta. Mañana a las 3 de la tarde tenemos reunión, más allá de todos los otros espacios que a partir de la Intersocial de Marconi se fueron abriendo en el territorio, vinculados con otros temas o vinculados con unirse. Hubo de hecho hace 15 días una reunión y esta semana una reunión en Casabó, es decir, trabajando en conjunto con otras intersociales, y al mismo tiempo el cómo se buscó trabajar con las familias afectadas, es decir, frente a eso tan terrible que uno escucha, de un sentido común que tenemos que combatir, que es que no importa, se están matando entre ellos. Claro. Eso es algo, es decir, que lo vimos muchísimo en todo el debate de la ley de urgente consideración, y que de verdad, es decir, esta presencia, este mostrar, es decir, estas situaciones, es decir, es muy importante. Y es muy importante que tengan voz los protagonistas, es decir, no solamente quienes representamos en distintos lugares a la sociedad. Y también comentar que mañana, porque es parte de la actividad parlamentaria, es decir, quienes integran de nuestra bancada del Frente Amplio, el grupo de amistad con Cuba, realizan una actividad contra el bloqueo en la antesala del Senado a las 17 horas. Yo sé que mañana hay muchísimas cosas, pero comentarlos porque la lucha contra el bloqueo y desnudar que esto no es una consigna, sino lo que significa para el pueblo de Cuba el bloqueo en su cotidianeidad, es muy importante. Dicho esto, y sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero comentarles algo de mi experiencia, o sea, que me lo planteó la experiencia que tuve el otro día en el Frente Amplio Te Escucha, que es que en realidad ¿cuánto sabe y conoce la población de la actividad que se desarrolla en el Parlamento? Recién Paola decía la cantidad de frentes que hay abiertos, ¿no? O sea, nosotros, bueno, tuvimos eso tremendo que significó para todos nosotros y que toda la primera etapa estuvo concentrada en el Parlamento, que fue la ley de urgente consideración. Y como a mí me gustaba decir en ese momento, cuánto nos costó romper el mármol del Palacio para que la gente supiera cómo iba a afectar su vida la ley de urgente consideración. Y lo que nos costó remontar eso, explicando puerta a puerta, igual es una hazaña maravillosa, los 135 artículos que impugnamos. ¿Cuánto nos hemos propuesto salir con el debate presupuestal que culminó? Hoy hay un presupuesto aprobado en el que está afectada la vida de la ciudadanía y que implicó 90 días de debate, recibiendo organizaciones, discutiendo entre nosotros, tratando de cambiar eso. Pero simultáneamente con eso, ¿verdad?,
todo lo que implicó las interpelaciones, los llamados a comisión, los temas vinculados con la seguridad, los temas vinculados con la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, los proyectos de ley. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Frente Amplio Te Escucha, en el que participé el jueves de la semana pasada, en una de las reuniones se planteó, bueno, pero ¿y qué se hizo con las modificaciones que se aprobaron en la ley de negociación colectiva? ¿Ah? ¿Por qué el movimiento sindical no estuvo enterado de esto? Bueno, primero que eso no es verdad, es decir, aparte el movimiento sindical fue a la comisión, dio su opinión sobre los cambios brutales que le realizan a la ley de negociación colectiva, y la bancada del Frente Amplio votó en contra de esas modificaciones que no subsanan, además creo que lo decía en la columna pasada yo, lo que la observación famosa, ¿no? Porque acá se dice que esto es para levantar la observación en la OIT vinculada con los empresarios, ¿verdad? Pero en realidad la Cámara de Industria dice que las cámaras dicen que esto no modifica lo que ellos opinan respecto a la negociación colectiva, o sea que perjudica a los trabajadores, ¿verdad? Y ni siquiera ni siquiera da respuesta última a quienes interpusieron un recurso frente al proceso de negociación colectiva de nuestro país. Ese es un punto. Entonces, eso me motivó para, obviamente, que el Frente Amplio Te Escucha, uno va a escuchar y no va a contestar. Sí. Entonces, cuando terminamos de escuchar todos los planteos, yo dije, miren, discúlpenme, me comprende las generales de la ley, yo a todos los planteos que acá se hicieron no voy a dar respuesta, sí simplemente quiero aclarar que obviamente, es decir, hubo difusión de lo que se iba a tratar ese día en el Parlamento. Hay muchas cosas, por lo que Paola decía, hay muchos frentes abiertos al mismo tiempo, había otras movilizaciones ese día, es decir, pero no fue a espaldas del movimiento popular que el Frente Amplio votó negativamente, insisto, el proyecto que vino del Poder Ejecutivo de negociación colectiva. Y eso me animó a decir, a sentir que esta columna, que a veces yo trato de no prepararla administrativamente, tiene que sacar, es decir, lo que allí se hace. Entonces, en esta cantidad de frentes abiertos, bueno, va a venir Silvia a hablar de lo de OCE, hablé del movimiento sindical y la ley de negociación colectiva, el presupuesto en el que en la columna, la verdad que los atosigué con información, que a veces pienso si todo esto es traducible, si llegás a entenderlo, si llego a explicarme, es decir, porque a veces uno sin querer habla en código. Y bueno, y ahora, ayer en la coordinación de nuestra bancada se presentó la ampliación de la denuncia que realizaron los senadores del Frente Amplio sobre Catón Natí. Sí. Entonces, acá es otra parte del trabajo parlamentario. No es que yo presento algo y eso ya está. Y sobre todo lo de Catón Natí, que está vinculado con la soberanía del país, que está vinculado con el haber hecho generado y aprobado un monopolio, cuando eso no lo puede aprobar el Poder Ejecutivo, y además de ser contrario a la ley, todo lo que se hizo tendría que haber pasado por el Parlamento, además de todo eso, además de haberlo hecho con una falsedad en el sentido de una supuesta demanda, y entonces haber aprobado esto para evitar una pérdida, porque todo lo que íbamos a tener que pagarle a Catón Natí, lo cual es absolutamente mentira, de un juicio que nunca inició Catón Natí, o sea, porque, a ver, es decir, en realidad, es decir, frente a la amenaza de lo que íbamos a tener que poner, es decir, es que se hace ese acuerdo que anuncia el 1 de marzo o el 2 de marzo del 21 el presidente de la República. Entonces, en realidad, este tema vinculado con la soberanía, es decir, con el monopolio para una sola empresa, y con todos los argumentos que se han presentado en la denuncia que se presentó ya hace más de un año.
En septiembre del año pasado se presentó la denuncia penal, además de haber presentado un recurso administrativo, que son dos cosas distintas, ¿no? Lo penal es porque acá se entiende que hubo delitos. Sí. Y la administrativa es porque no se cumplió el proceso que tenía que cumplirse en relación a la presentación de este acuerdo por el Parlamento. Pero bueno, después hubo una nueva ampliación a principios de este año y ahora una última ampliación, es decir, con una grave denuncia, la denuncia de ocultamiento de información. Y me parece que esto es muy importante. Es decir, cuando la Fiscalía convocó a Juan Curbelo, presidente de la ANP, al ministro Heber, al subsecretario Laizola y a el subsecretario de Presidencia, a Rodrigo Ferrés, en realidad al secretario de Presidencia, el secretario de Presidencia es Delgado, el subsecretario es Ferrés, es decir, había elementos con los que la Fiscalía no contaba. Y es que en realidad, en el año 2019 hay un informe jurídico que produjo la jurídica de la ANP donde decía claramente que no correspondía el planteo que realizaba Catón Natí en relación a esta historia con Montecón. Existe un dictamen de jurídica. El Frente Amplio ustedes me dicen cuando tengo que cortar. 4 minutitos más tenemos. El Frente Amplio hizo un pedido de acceso de información pública para conocer los dictámenes de jurídica y negaron que existía, o sea, al pedido de acceso a la opinión, a la información pública, se negó la existencia de un dictamen de jurídica. Bueno, hoy en la ampliación de la prueba decimos que sí existió un dictamen de jurídica, por lo tanto, ocultamiento de prueba, pero además el ocultamiento de otro tema, y es que durante los años anteriores, durante la administración del Frente Amplio, tanto Olaizola como Ferrés eran asesores del vocal de la ANP de la oposición en aquel momento. Sí. Por lo tanto, vaya si tenían vínculos con las empresas y conocían de este tema. Y por lo tanto, también, es decir, diciendo ellos, ¿verdad?, ante la Fiscalía, que en realidad ellos abordaron este tema a partir que ingresaron al gobierno con un desconocimiento total, ningún desconocimiento. O sea, es decir, es ocultamiento de pruebas, y a su vez ocultamiento de información al Parlamento y ocultamiento, es decir, y falso testimonio ante la Fiscalía, ¿verdad? Es decir, pero además de todo eso, es decir, en esta ampliación, y con esto voy terminando, también un cuestionamiento a cómo la mayoría de la JUTEP actúa en relación a decir que no hay ninguna observación a realizar en base al dictamen del Tribunal de Cuentas, cuando en realidad no es esto lo que dice el dictamen del Tribunal de Cuentas, y por lo tanto la vocal de la Junta de Transparencia se ve obligada a denunciar esta situación. O sea, bueno, estos elementos componen, básicamente podría abundar más, pero es decir, me parece que es suficientemente grave, y esto tiene que ver con la actuación parlamentaria. O sea, no es que hicimos hace un año, no, acá hay un equipo que está trabajando, haciendo el seguimiento de un tema que es de enorme importancia, es decir, para el presente y el futuro del Uruguay. Y termino diciendo que este mismo rol le va a tocar al Parlamento, más allá de lo que Paola planteaba, de un proceso que obviamente abarca, es decir, al movimiento popular, que abarca, por supuesto, al Frente Amplio, que como tal está estudiando el tema de la seguridad social con mucha fuerza, porque cuando el presidente Lacalle hizo su primer planteo, se nombró un grupo
donde hubo más de 25 personas que participaron para analizar esa propuesta, y en este fin de semana los 3 integrantes, digamos, el núcleo duro central, de ese grupo, es decir, la presentación ante la mesa política de la comparación entre el proyecto que ya entra del Poder Ejecutivo y el proyecto que inicialmente había presentado el presidente. Bueno, esto que la fuerza política va a empezar a discutir, va a discutir en grueso, claro, este lunes y el lunes que viene, después van a requerir un análisis mucho más fino, ¿verdad?, que este primer análisis general. grueso. Sí. Pero Paola dijo una cosa, y con esto quiero cerrar, es decir, porque lo comentaba ayer con Fernando Pereira, ayer en un programa de radio, le cuestionaban a Fernando Pereira cuando Fernando Pereira decía, bueno, acá esto no es la seguridad social en forma integral, acá solamente está la reforma jubilatoria, y entonces el periodista le dijo, bueno, pero ustedes nunca hicieron una reforma integral. Eso es falso. En el año 2007, el Frente Amplio convocó a un diálogo de la seguridad social que implicó todas esas cosas que ahora ya son parte de la historia, que fue reducir de 35 a 30 años la cantidad de años trabajados para jubilarse, modificación del seguro de desempleo, la tabla para la jubilación por edad avanzada, el subsidio a partir de los 58 años para poder jubilarte a los 60, el año por hijo para la mujer en el primer reconocimiento de del trabajo no remunerado de las mujeres, el nuevo régimen de asignaciones familiares con carácter progresivo, la creación de la asistencia a la vejez. O sea, se pensó globalmente la vejez y la infancia. Eso que en la exposición de motivos contrapone el proyecto del Poder Ejecutivo. Con esto termino. Y que lamentablemente piensan debilitar todo eso que justamente estás comentando, Ana. Vamos a discutirlo. Vamos a ver si pueden. Vamos a ver hasta dónde Eso es pueden lo que avanzar. hace el Parlamento. Tú comenzaste una pregunta, ¿qué es lo que hace el Parlamento? Bueno, lo que acaba de desarrollar Trabajar Ana, que mucho. vaya así es mucho. Sí, trabajar en temas que inciden en la vida de todos y todas. Bueno, Muchas gracias, Ana, por estar. Sí, No, a ustedes. divino y bueno, tenerte. gracias. Vamos a un Ahí va. corte y volvemos. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame. Muy bien, volvimos de la pausa. Tuvimos anteriormente, en la media hora anterior, a la diputada Ana Olivera, muy completita ella con todo su informe. Y ahora ya tenemos a la diputada Silvia Ibarguren, que en este caso nos compete el tema del proyecto Neptuno y bueno, el agua como derecho fundamental, ¿no, Paola? Exactamente. ¿Está por ahí, diputada? Hola. Hola. Bueno, Ahí, mientras... Saludos a ustedes, a la ahí está. audiencia, y muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor. Bueno, acá en el estudio estamos María José y estoy yo, está Ana también, que ya se está yendo, que te Anita, manda un sí. abrazo. Un abrazo, sí. Bueno, igualmente. Bien, diputada, la idea de hoy es poder ahondar un poco en esto que usted hizo, que recién comentaba Ana, que había sido una brillante exposición en la Cámara en relación al proyecto Neptuno, a las preguntas que se hicieron y qué implica esto, ¿no? Bueno, sí, debo decir que fue un trabajo en equipo, ¿verdad? De distintos legisladores y sus asesores, digamos, hay todo un trabajo colectivo detrás de esa exposición. Bueno, básicamente nosotros tenemos 2 o 3 grupos importantes de respuestas, ¿no? Unas que tienen que ver con, digamos, la conveniencia de la forma en que se presenta este proyecto, un proyecto que trata sobre agua potable, un tema sensible, un tema que está en nuestra Constitución de la República como un derecho humano fundamental, que tiene todas esas aristas que tienen que ver con digamos, el entrar en conflicto con determinada normativa vigente, ¿sí? Y de alguna manera el inclinarse por alternativas privadas por encima de las alternativas públicas, ¿no? Sí. Por otro lado, tiene una serie de, digamos, inconsistencias y muchas dudas que nos quedaron en relación a lo que tiene que ver con los temas, digamos, técnico-ambientales del proyecto, ¿sí?
Y después, un tema no menor, por supuesto, que tiene que ver con el financiamiento y lo que nos va a salir a todos los uruguayos este proyecto de la forma que está planteado, hasta lo que sabemos hoy por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? ¿De qué se trata bien el proyecto Neptuno? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Bueno, ¿Dónde? Capaz que tendríamos que haber arrancado por ahí, Sí. ¿no? ¿De qué se trata este proyecto? ¿Por qué, porque tenemos entendido que había un proyecto efectivamente que había dejado casi pronto el Frente Amplio en relación a que era necesario encontrar una manera de aumentar el caudal? Ese proyecto se descarta y aparece este nuevo proyecto, ¿no? Que es Neptuno, que tiene esta concepción con una mirada privada y que además implica un costo para OCE que no tiene como mucho sentido, no es parte de lo que está ahí en el documento que tenemos aquí. ¿Qué es el proyecto Neptuno? Bueno, como bien tú dices, es un tema complejo porque Claro. tiene un grado de tecnicismo importante también, ¿verdad? Sí, Capaz lo más fácil es un poco ir en orden cronológico. dale. En realidad, la OCE, como ente del Estado encargado de lo que es el saneamiento del agua potable del Estado, detecta de hace ya bastantes años que va a haber un aumento de la demanda en la zona metropolitana de Montevideo, que abarca Ujú. Montevideo y sus alrededores, que ese sistema metropolitano de Montevideo, en el abastecimiento de agua potable, es el más importante, obviamente, de nuestro país. Es un sistema que abastece al 60% de la población, y todo ese sistema es abastecido por la cuenca del Santa Lucía y la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, ¿sí? Debido a que también, entre otras cosas, los episodios de sequía en general, ¿no? A nivel mundial y en particular en nuestro país, vienen siendo, digamos, de por sí la variabilidad que tiene nuestro territorio, pero aumentado por las condiciones de cambio climático. Se generan ciertos episodios en verano cuando la demanda aumenta, Ujú. ¿verdad? Y a su vez la sequía hace que los caudales de donde se toma el agua para potabilizarla y abastecer al sistema están mermados en su volumen de agua. Bueno, genera hay un momento en donde la demanda es superior Sí. a la Oferta. capacidad productiva y se han generado algunas situaciones. Ujú. Esa situación que por ahora es muy puntual y ha sido generalmente solucionada por la OCE, está diagnosticada de hace mucho tiempo por el ente. Y para Ujú. eso se trabajó una serie de medidas alternativas, buscar soluciones para solucionar ese déficit que ahora en este momento se generan puntualmente en situaciones de verano en particular, ¿verdad? Bien. Pero que normalmente la planta es totalmente suficiente para la demanda. No sé si vengo Está siendo perfecto. clara en la, Sí, sí. porque a veces hay que ponernos en contexto. Bueno, ese proyecto, ese estudio que empezó en el 2013, que fue muy profundo, que buscó distintas alternativas, entre las cuales se encuentra la posibilidad de tomar agua bruta, tomar como fuente de agua el Río de la Plata y potabilizarla, Ujú. ya sea conducirla hasta Aguas Corrientes, o inclusive había una opción que planteaba una nueva planta potabilizadora, ¿verdad? Sí. Una serie de alternativas, entre ellas estaba el aumentar el caudal, la reserva de agua en la propia fuente que es el río Santa Lucía. Sí. Que también es importante entender que del río Santa Lucía, de todo su potencial, de todo su caudal, hoy se está utilizando aproximadamente un 3%, creo que es menos de un 3%. Ajá. Entonces lo que se entiende es que el caudal es suficiente, lo que hay que hacerlo es regularlo, porque el agua, el caudal es muy grande, pero si no se retiene se pierde, ¿no? Claro. Claro. Sí. Entonces, la presa y el embalse Casos Paz venían a hacer un reservorio de agua, triplicando el reservorio actual que tenemos, ¿verdad? Ujú. Triplicando el volumen, ¿no? Del reservorio actual, regulando la cuenca, ¿sí? Sí. Ese proyecto que había pasado por una serie de pasos, inclusive informes ambientales por la entonces Dinama, bueno, una serie de pasos, inclusive tenía hasta la Sí. financiamiento aprobado a través de la CAF. Ujú. ¿Ah? Ese proyecto, que en el 2019 estaba ya prácticamente para sus últimos pasos,
y que pudiera ser ejecutado por parte del nuevo gobierno. Bueno, el nuevo gobierno, con todo su derecho legítimo, ¿verdad? Sí. Porque pueden buscar otras alternativas, Ujú. deja ese proyecto de Casuspá, de esa reserva, un poco en stand-by. Lo digo así porque después vamos a volver sobre ese tema, que en realidad va a ser necesario hacer igual ese proyecto, Mm. y opta por una iniciativa privada, por la ley 17.555 del 2002, que fue una ley que se hizo en un contexto particular de nuestro país, ¿verdad? Donde la capacidad de inversión estaba limitada, Ujú. donde, bueno, el Estado a través de esta ley lo que hace un incentivo para las empresas privadas para invertir en obra del Estado, asumiendo el financiamiento, digamos, Ahí ¿no? va. Que el Estado estaba limitado en ese momento de poder conseguir. Claro. Entonces, esa ley, que además es anterior al plebiscito del agua del 2004, Sí. ¿sí? Bueno, a través de esa ley se le propone al presidente de la República en octubre del 2020 un proyecto a través de un consorcio, Aguas de Montevideo, que nuclea a 4 empresas. Son Ciemsa, SACEM, Berkels y FAST. Ajá. Le propone hacer un proyecto, el proyecto Neptuno. ¿Qué es? Tenía otros componentes, bueno, en realidad tenía 3 componentes del proyecto original, pero el que está en cuestión, que es el componente 1, que tenía el objetivo de solucionar el déficit de agua de cara a horizonte al 2045, Ujú. ¿sí? Es una toma de agua bruta a la altura de Arasatí, en San José, del Río de la Plata, ¿verdad? Sí. El agua del Río de la Plata, una planta potabilizadora más o menos a la misma altura, y una conducción de agua, una aducción de agua de 1,5 metros de diámetro, desde ahí más o menos unos 80 kilómetros hasta el recalque de Melilla, donde se viene a unir al sistema metropolitano de Montevideo de abastecimiento de agua. Bien. Este sistema viene a representar un 30% de la demanda que se prevé para el 2045. El 70% restante va a seguir siendo, y así lo dice el propio informe del consorcio, la columna vertebral, el sistema, o sea, la planta de aguas corrientes. Ujú. No sé si más o menos, Clarísimo. para dejar un poco dónde estamos parados, ¿no? Una consulta para que quede claro. El proyecto de Casupá que mencionabas al principio no tenía esta cuestión de lo privado, ¿no? Era una obra... No, como el para... proyecto Casuspá es dentro de la forma que invierte la OCE Bien. desde hace muchos años, Bien. de cómo viene invirtiendo clásicamente la OCE, donde se buscan organismos multilaterales de financiamiento, que además la OCE, digamos, tiene toda una experiencia detrás Claro. en hacer Una esto. empresa pública. Lo que se contrata es la construcción, ¿verdad? Se Sí. licita la construcción, Claro. ¿sí? Pero la gestión queda en manos de OCE. más de la OCE. Bien. ¿Y estas empresas que vos nombraste que estarían en este nuevo proyecto son por lo menos empresas nacionales o no? ¿Son capitales extranjeros? Las 4. Las 4. Bueno, la FAST sé que es brasilera, Ajá. el resto son empresas que sí, que son, no sé si tendrán en sus componentes capitales extranjeros ahí, pero son empresas básicamente nacionales y son Bien. las empresas que trabajan De siempre. de hace mucho tiempo Sí. con el Estado, son la misma Claro. empresa de parte, algunas de esas empresas están en UPM, Ahí va. en el, ¿cómo es? En el ferrocarril central, o sea, hay una serie, son empresas Que suelen ser... a ver, que nosotros no cuestionamos que obviamente las empresas de construcción son las que generalmente hacen la obra pública Claro. para el Estado, ¿verdad? Sí. Claro. La cuestión que esto va más allá de eso, Sí, ¿no? más Sí, allá. sí. Esto es tomar el crédito, ¿no? Sí, que ahora bueno, pues, si querés entramos un poquito en Dale. eso. Me hace acordar a Catón Latín, no sé por qué. Hablemos un poco Bueno, tiene algunos. de esto de los números y de los costos que tiene para el Estado, teniendo en cuenta que es un proyecto que va a beneficiar a privados además, ¿no? Y que Sí. se mete nada más y nada menos que con el agua. Contanos un poco sobre eso. Sí, y después también digo, porque no nos podemos olvidar de todos los aspectos que nosotros entendemos que son limitantes, Bien. importantes para el proyecto. Dale. Con Sí. respecto al financiamiento, el consorcio, bueno, una vez que este proyecto Neptuno
su componente, no nos olvidemos porque ese era su objetivo, ¿no? Solución del déficit de agua al sistema metropolitano de Montevideo de cara al 2045. Eso es aceptado por la OCE, por todo el directorio, para ver de qué se trataba. En ese momento se levanta la confidencialidad y se empieza a trabajar en el estudio de factibilidad, que es lo primero que presenta el consorcio. Bien. Ese estudio de factibilidad se presentó en 2 grupos, los primeros 3 tomos en abril y el último tomo en agosto, y en esos tomos, en el tercer tomo concretamente de abril, viene el análisis de la parte financiera, ¿sí? O sea, de las posibilidades de financiamiento de este proyecto. Bien. Ese financiamiento planteaba unas 5 alternativas que iban desde 100% a la OCE, digamos, la OCE es la que toma el financiamiento, el crédito, licita la obra y manipula, mantiene, opera, ¿sí? Hace Sí. todo la OCE, que es como clásicamente la OCE ha hecho las últimas inversiones, Sí. hasta un sistema totalmente privado donde el privado hace todo, la operativa también, el mantenimiento, y le vende a la OCE el agua. Eso Bien. era del 1 al 5, digamos, ¿no? Ujú. La opción, por lo que dice el último estudio, la última entrega del estudio de factibilidad de agosto, es la opción 4, o D, que es una opción en donde el promotor del proyecto es el que toma el financiamiento, Ujú. ¿sí? En este caso la operativa la hace la OCE, Ajá. ¿sí? Y el mantenimiento es del privado, Ajá. y el privado le cobra un leasing operativo, digamos, un canon fijo a la OCE durante 28 años, que es lo que dura el proyecto, dura 30, los 2 primeros años son de construcción, Ujú. bueno, del año 2 hasta el año 30 le paga la OCE al privado un canon de $41 millones, 41,4, Ujú. durante Montón. 28 años, que viene a representar el 60% de la capacidad de inversión anual de la OCE. Que ¿Ah? ahí mencionabas en el estudio que eso implica que OCE no podría hacer otras, limita muchísimo la posibilidad de que OCE pueda hacer otro tipo de inversiones, ¿no? Claro, limita más, porque Claro. Obviamente toda inversión limita, si lo Sí, sí, hace sí. la OCE también, Claro. ¿no? Y ahí está la diferencia, que si lo hace la OCE también limita, Ujú. pero limita mucho menos, porque en Exacto. vez de estar pagando 41, y estas cifras son cifras del propio estudio, ¿verdad? Que no es que son cosas que nosotros estamos Ujú. inventando, son cifras del propio estudio. Significa para la OCE unos 25 millones. Ahí va. Pero además la diferencia entre que lo haga la OCE y que lo haga la empresa en los 30 años, es de $500 millones. Ahí va. O sea, una opción vale 725 y la otra opción vale 1.300 millones. Bueno, hay $500 millones a lo largo de 30 años que la OCE va a gastar, digamos, de más porque lo haga el privado que si lo hiciera la OCE por sí mismo. Y bueno, y ahí nosotros decimos, $500 millones, ¿cuánta obra hace, Exacto. ¿no? La OCE con $500 millones en esos Que se lo está años. llevando la empresa. Y además, digamos que nosotros, bueno, que todas estas cosas sean legítimas, ¿no? Y que se pueda seguir adelante, lo que nos preocupa enormemente es que la planta que está pensada, el proyecto Neptuno, tal como está pensado en el lugar donde se va a hacer la toma de agua, no va a resolver el problema del déficit. Y lo dice también el propio consorcio. Primero que habla, porque ahora el horizonte, no sé si han escuchado, es del 2035, 2036. ¿Por qué? Porque el proyecto Neptuno no resuelve al 2045 y en el 2037 tenemos que tener construida ya y funcionando la presa y el embalse de Casupá. Ajá. Y eso está en el propio informe que presenta el privado. Y a su vez, el lugar donde se va a tomar el agua es un lugar en donde la variabilidad de por sí que tiene el río La Plata, ¿verdad? Genera episodios de salinidad, o sea, donde el agua tiene una cantidad de sal incompatible con la potabilización como está planteada, durante el verano, que es cuando hay mayor demanda. Claro. Y a su vez la cuenca del Santa Lucía tiene menos volumen. Entonces,
digamos, tenemos problemas de corto plazo, que es que la planta va a estar limitada en su producción de agua seguramente en momentos donde más se necesita, y a su vez a largo plazo hay que construir otra reserva de agua sobre la cuenca del Santa Lucía para realmente poder dar solución a el aumento de la demanda de cara al 2045. Entonces, por eso nosotros decimos, no resuelve y nos sale más caro. Tú A decías su por vez, allí, con todo y todo el aspecto legal, ¿no? Y normativo. sí, antes de desarrollar todo este tema, decías por allí que hay ciertas limitantes que no te querías que olvidar, y capaz que también cómo impactaría esto también para la población, la calidad del agua y qué alcance tiene para toda la gente bueno, que somos ejemplo a nivel mundial de tener justamente agua potable en la mayoría del país, ¿no? Sí, un 95% de la población, ¿no? Sí. Y un 99% de la población nucleada, que es la que vive, digamos, bueno, justamente bajo determinado nucleamiento, ¿no? O sea, hay un 1% que quedaría, que bueno, que es en algunos lugares del medio rural, pero obviamente Uruguay es un país ejemplo, ¿no? Sí. El país con mayor declarado por la propia por Naciones Unidas, ¿no? El país con mayor acceso equitativo al agua potable de la región, ¿no? Ujú. Ni hablar de que somos privilegiados, y también te diría que somos privilegiados en los recursos hídricos. Exacto. Bueno, una cosa va con la otra, obviamente, ¿no? La gestión, pero también el recurso. No nos podemos comparar con países como Israel, como venían a asesorar desde otros países, ¿no? O sea, somos un país con una enorme cantidad de recursos de agua dulce, y estamos pendientes de cuántos días de salinidad tiene el Río de la Plata. Parece hasta contrapuesto, ¿no? Sí, también se de que mencionaba... estemos... Se mencionaba que esto del Río de la Plata también, como eran aguas que también pertenecían a otros países, también era complejo el tema del control, ¿no? Agregaban Por allí. supuesto, la soberanía es compartida. Exacto. Bien. Es compartida. Ya medio como para ir redondeando, ¿no? ¿Cómo sigue este proceso de discusión? ¿Cuándo está planteado? No sé si el gobierno ya definió querer apurar un plazo. También ahí se manifestaba en este documento de tu intervención que no está claro al final cuándo es que va a arrancar, porque como que no, es como hay cierta incertidumbre en ese sentido. ¿Cómo sigue este proceso para adelante? Bien, antes que me olvide, porque creo que no lo mencioné, y disculpa porque esto, viste que tiene tantas Sí, puntas, no hay y todas problema. son muy importantes. Quería Dale. comentar que durante el proceso que ha venido sucediendo dentro de la OCE, con con un equipo de seguimiento técnico, con el consorcio, que esta ida y venida de información, como se hacen los estudios de factibilidad, ¿verdad? Donde Sí. hay un diálogo entre los técnicos de un lado y del otro. En el medio de todo ese proceso, el propio consorcio solicitó que se pusiera una boya con un equipo para medir determinados parámetros del lugar donde va a estar la planta Sí. que va a tomar agua, ¿sí? Eso fue en junio del año pasado. Agosto de este año, que están los datos, digamos, desde junio a agosto, o sea, 1 año y 2 meses, ¿sí? Sí. En todo ese proceso hubieron un total de 114 días de salinidad, pero de los cuales 86 de corrido, 86 días, casi 3 meses de corrido, en la zona de Arasatí, la sal estaba muy por encima de los niveles de potabilización. Quiero dejar claro esto porque estos son datos reales, ¿verdad? Que por supuesto que no todos los años se comportan de la misma manera, estamos de acuerdo, Sí. ¿sí? Genera Pero incertidumbre, es un ¿no? dato de la realidad que está incluido dentro de los informes. Exacto. Y bueno, y tú me decías cómo sigue. Bueno, Sí. lo que sigue es que la OCE lo anunció el ministro, seguramente antes de fin de mes, apruebe el proyecto, Sí. ¿verdad? Una vez que el proyecto está aprobado por parte de la OCE, bueno, ahí empiezan el proyecto entra a todos los, dentro del Ministerio de Ambiente, bueno, todos los pasos que sigue, donde se presenta la viabilidad ambiental de localización, el VAL, Bien. se tiene que presentar
un estudio ambiental para Ujú. poder obtener la aprobación ambiental previa, en fin, hay toda una serie de trámites. Es un proyecto con una calificación del punto de vista del impacto ambiental alta, en el sentido que es más exigente todo lo que se le pide dentro del ministerio. Todavía Bien. le queda bastante recorrido al proyecto, pero está en etapas, digamos, Bien. bastante importantes, porque una vez que se apruebe el proyecto, esto empieza a correr dentro del Poder Ejecutivo y las probabilidades, digamos, de repente, porque nosotros lo que decimos, no habrá que frenar esto y hacer un estudio un poco más serio, tomar en cuenta la academia, Bien. que sea expedido ¿no? Sí, varias sí. veces con un montón de científicos, porque digo, estamos hablando más allá de la cuestión del financiamiento, inclusive de la interferencia que puede tener con la propia normativa vigente. Estamos Bien. hablando de que si técnicamente vos no podés producir agua potable, ¿cómo vas a Claro. hacer un proyecto, ¿no?, para producir agua potable en un lugar donde eso lo tenés limitado? Bien. Es como, Seguiríamos entonces, bueno, Sí, seguiríamos entonces la comunicación contigo. Estamos ya finalizando, casi, bueno, ya estamos en horas como para finalizar. La verdad te agradecemos mucho, diputada Silvia Ibarguren, que estuvo con nosotros con Bueno. este tema, y estaremos desarrollando quizás Sí, más adelante. seguramente le invitemos nuevamente porque hay distintos elementos que está bueno profundizar, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la Constitución, lo que implica a nivel legal y demás. Le agradecemos muchísimo, diputada. Lamentamos no tener más tiempo para seguir conversando. Muchas gracias por haber estado en el aire Bueno. de la Fénix. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo y quedamos a las órdenes. Que tenga Saludos a buen la día. audiencia. Salud. Hasta luego. Y nos despedimos. Ya nos despedimos, despedimos. estamos ahí en hora, nos encontramos el miércoles que viene.